Hola y bienvenidos al podcast número 64 de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Otermin. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes por aquí, por Filipinas. Te, Muy pilla- bien, con muchas ganas de charlar con vosotros. te pillamos ahí perdido en una isla paradisíaca, macho. Sí, sí, justo, bueno, hemos estado casi 6 meses de confinamiento y en cuanto han levantado la veda, a pasar unos días. Sí, señor. Don Arturo, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí otra vez al pie del cañón, haciendo una de las cosas que más nos gustan, creo, ¿no? Sí, Como es charlar con gente interesante, ¿no? sí, sí, totalmente. Don Marcos, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos, un poquito con una jaqueca de mañana, pero bueno, como dice Arturo, encantado de hablar con amigos. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, Carlos, empezamos por darnos una semblanza tuya. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues en general yo creo que a la gente lo que le resulta más interesante es la experiencia por aquí. Pero bueno, antes de llegar a Filipinas, donde llevo ya unos 5 años, formación muy típica en España. De Madrid, muy madrileño, con lo bueno y lo malo. Estudié finanzas en Madrid, en la Carlos III. 3 añitos, me quité la carrera bastante rápido, la verdad, porque me medio aburría, me resultaba, bueno, todo muy teórico y tal. Y luego estuve en consultoría, como bastantes de vosotros, y, bueno, pasados 5 años en consultoría, haciendo sobre todo temas de finanzas y estrategia y tal, justo en aquel momento la gente de Rocket Internet estaba lanzando proyectos en el sudeste asiático y en Sudamérica, y un poco de rebote acabé, bueno, primero en Malasia y luego en Filipinas, trabajando en Lazada, que es básicamente como entre Amazon y Alibaba de aquí, porque al final es una mezcla entre Amazon y Alibaba. Y llevo ya, pues bueno, 5 años y pico en Filipinas y muy contento, muy contento. Y bueno, me gusta mucho escucharos, bastante friki de las finanzas, como casi todos vosotros, Sí. y bueno, y muy apasionado de las empresas y de todas estas cosas, y bueno, y de la buena vida en general. De las buenas bodegas también, ¿no? Que también tienes unos vinos excepcionales por allí. Bueno, cuesta encontrarlos por aquí, pero sí, se intenta, se intenta. Sí, señor. Pues nada, Arturo, ¿te parece si empezamos ya con preguntas y demás y cosas? Sí, entiendo que sutilmente me propones que haga yo la primera pregunta, ¿no? Exactamente. Muy bien. A ver, yo creo que sería interesante un poco que Carlos nos contara a lo mejor qué está haciendo ahora, ¿no? Y cómo ha ido a parar ahí, ¿no? Así con un poquito más y qué es lo que le gusta, ¿no? A mí me interesa mucho sobre todo pues cómo es la vida en Filipinas y esto, ¿no? O sea, si quieres pegarnos una pequeña mini chapa sobre eso, y a partir de ahí vamos tirando. Vale, vale. Bueno, ¿qué parte te interesa más? ¿La parte de la vida por aquí o de lo que es trabajar, Bueno, las digamos, dos. de La este verdad es estilo? que suelo hacer esto ¿Dónde quieres que me centre? sí, de hacer dos preguntas en una, pero primero vamos a ver un poco, cuéntanos, cuéntanos a qué te dedicas con un poquito más Uh -huh. de detalle, ¿no? Sí. Y cómo ha sido que llegaste ahí, ¿no? O sea, eso es. Bueno, pues bastante de rebote, como os decía. Al final, yo llegué bastante pronto. Lazada es una empresa que tiene 8 años. Ujú. Llegué, bueno, pues en el segundo año y pico de la empresa y estuve haciendo un poco de todo. En general, todas estas empresas tienen un patrón muy similar, ¿no? Una startup que, bueno, en la época de Rocket Internet está creciendo mucho porque hay mucho dinero de inversores y básicamente se cambia mucho de roles, ¿no? Pues en Malasia hacía operaciones, luego me vine a Filipinas y al principio hacía marketing online, bueno, luego relación con vendedores, la parte de retail. Bueno, al final vas como subiendo con la empresa, porque al final cuando estás en una empresa que crece a triple dígito año en año hay muchas oportunidades, ¿no? Y bueno, y acabé un poco ahora mismo en Filipinas y soy el CEO, llevo la parte, bueno, lo que es la parte comercial, de negocio, operaciones, vendedores y demás en Filipinas, ¿no? Y la verdad que la vida aquí bueno, es una maravilla. Es bastante limitada en ciertos sentidos porque no se pueden hacer tantas cosas como en otros sitios y al final Filipinas está muy lejos, pero luego hay una calidad de vida importante y hay muchas cosas también que se pueden hacer bueno, de viajes y si te gusta la aventura y demás. Manila no es la ciudad más interesante del mundo, pero por lo demás muy muy bien. Y luego a nivel de negocio la verdad es que es muy muy interesante, ¿no?
nos compró Alibaba, primero compraron un 50% en 2016 y luego compraron ya la parte restante en torno al año pasado, con 3.000 y pico millones de dólares. Y bueno, la verdad que la experiencia de trabajar con Alibaba y de aprender de ellos, porque al final, bueno, no es una operación corporativa de estas que inviertan y te dejen un poco a lo tuyo, ¿no? Sino que es realmente la visión es ser Alibaba en el sudeste asiático. Pues bueno, interesantísimo, ¿no? Es como ir a la universidad otra vez. ¿Qué diferencia es la que has notado desde esa adquisición? ¿En qué cambió vuestra vida, ¿no? En Sí. Lazard, ¿no? Bueno, al final yo creo que lo fundamental cuando estás en empresas, ya sea Lazada o muchas de las empresas que son adquiridas por una gran empresa y por un gigante internacional, lo primero es el tema de procesos y de tecnología, ¿no? Vosotros, bueno, sabéis bastante más de toda esta parte de procesos. Claro, tú al final, tú puedes ser todo lo grande que tú quieras, que mientras eres una startup y estás dedicado sobre todo a crecer, hay un montón de sistemas, tecnología y tal que te faltan, ¿no? Cuando te compra alguien como Alibaba, que, bueno, básicamente, si quieres saber de e-commerce, es o Alibaba o Amazon, ¿no? Entonces, solamente la parte de integración tecnológica, la parte de adaptarte a cómo trabajan ellos y lo que es el adaptarte a sus procesos es algo de otro mundo, ¿no? Porque en líneas generales, cuando tú trabajas en e-commerce, tienes siempre un problema que es que tu desarrollo, tu crecimiento no te permite, o sea, tú creces tanto que tu tecnología y tus procesos no están a la altura. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando te llega el primo de Zumosol y claro, compartimos el sistema, el backend y tal, es que es un cambio tremendo. O sea, cuando tú tienes que hacer 1 millón de pedidos en un día con cualquier sistema que no sea de Alibaba o Amazon, te quieres morir. O sea, hay 50.000 problemas, es muy difícil y tal, pero cuando tienes, bueno, pues un padrino de esta manera, aprendes muchísimo, ¿no? Pero yo creo que la segunda parte, que es sobre todo ya muy específica de Alibaba, trabajar con gente top en China, es muy, muy interesante porque hay un nivel de ambición y de cierta parte de optimismo que es otra cosa. O sea, ellos llevan un crecimiento increíble desde que nacieron. Al final es una empresa que tiene 20 años, pero que se comporta como, bueno, casi como una startup. Y hay un nivel de innovación y de una cultura de resultados espectacular. O sea, ellos en general son gente muy, muy ambiciosa y, bueno, que es una empresa que crece un 30 o un 40% anual, que tiene un montón de procesos y sobre todo de nuevas vertientes, nuevos verticales que pasan básicamente cada día. Entonces, bueno, el nivel de oportunidades y el nivel de ambición es increíble. ¿Cómo es de distinto el modelo de, a lo mejor, si quieres, de Estado o de sociedad en Filipinas, ¿no? O que puede ser en Europa Occidental? Bueno, yo no puedo hablar mucho de política en general, pero bueno, me gusta mojarme. Pero el modelo de país. No estoy hablando de política, no estoy hablando de política, sí. ¿eh? Estoy hablando de cosas sociedad. que si es claro, si yo aterrizara a vivir allí, dijera, pues yo qué sé, no sé, es un ejemplo malo, pero me voy a ver a mi proctólogo de la Seguridad Social, ¿no? Sí. Y dicen, ¿pero qué dices tú de proctólogo aquí? ¿Estás loco o qué? ¿Sabes? O sea, Sí. No, bueno, no, por esto. O sea, yo sí que veo una diferencia muy clara y efectivamente tiene razón, no es política o no política. Es básicamente el modelo de Estado, que además es un modelo bastante compartido en todas las sociedades del sudeste asiático, ¿no? Porque desde Malasia o Indonesia y tal, hay un estado del bienestar en muchos países de Europa, o sobre todo de España, que por aquí es que es ciencia ficción, ¿no? O sea, básicamente no existe. De hecho, es que incluso el concepto como tal les suena gracioso, o sea, les suena raro, ¿sabes lo que te digo? Son sociedades muy desiguales, todas en general, donde, bueno, evidentemente no tienes ese nivel de servicios públicos ni de infraestructuras. De hecho, una de las grandes razones por las que yo siempre confío en que el sudeste asiático va a crecer de una manera increíble es porque está casi todo por hacer. O sea, tú ahora mismo, bueno, el ejemplo que has comentado, evidentemente la sanidad, pues no hay color, ¿no? Pero de hecho, en general, no hay prácticamente una sanidad pública, mucho menos de calidad, ¿no? Pero no existe como tal un sistema como sería la seguridad social, ¿no? Los beneficios son mínimos y
Y sin embargo, la parte de impuestos y la carga impositiva es alta, porque aquí se paga un 32% de IRPF y cosas así. Entonces, esa es una parte, ¿no? Pero la parte creo más marcada son sociedades muy, muy desiguales y donde las infraestructuras son muy flojas. Entonces, ahora mismo toda la parte de ASEAN, ¿no? Que son como un grupo de 10 países de esta zona, se están intentando poner las pilas y darse unos a otros. Mucho desarrollo y falta mucha inversión. O sea, al final son países donde se pueden hacer cosas con buena financiación y con talento, porque en general, bueno, pues casi todo está por hacer, ¿no? Sí, y esto que has dicho de que se pueden hacer cosas, es más, hay más burocracia, menos burocracia, es decir, es más fácil, no sé, hacer cosas que, pues bueno, el típico ejemplo aquí que está súper maniqueizado, ¿no? De los autónomos es la bomba ser un autónomo y tal, ¿no? Pero cómo se emprende en allí, es más, cuéntanos. Sí, pues, a ver, en general hay bastante burocracia en todos estos países. Bueno, salvo Singapur, yo creo que es una excepción, ¿no? Es el país más desarrollado y es un país que ha hecho las cosas muy, muy bien. Pero sí que casi todos estos países tienen burocracia y además tienen bastante trabas a lo que es la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, tú puedes invertir, pero con un partner local, muchos sectores están bastante protegidos y demás. Lo que pasa es que, bueno, la diferenciación viene porque son todos mercados muy, muy grandes. O sea, Filipinas es un mercado de 110 millones de personas, donde hay bastantes oportunidades y poca competencia y siempre se pueden buscar fórmulas para entrar y para lanzar, ¿no? Algunos países sí que están empezando a dar algo más de ayudas y intentar que entre más inversión y más empresas. Claro, y al final son países con muy poco desarrollo, que en general cualquier industria que mires tiene como mucho 3 o 4 players. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas grandes, pero evidentemente no es sencillo tampoco, tienes que currártelo. Y a nivel de carácter de las personas y demás, ¿qué diferencias verías con digamos, con los españoles qué es lo que más te llamó la atención al llegar, ¿no? De decir, hostia, esto me choca a mí en cuanto a la gente. Pues mira, Filipinas es bastante parecido. Al final, bueno, hay mucha cultura compartida y hay mucha herencia, ¿no? De tantos años de España por aquí y son gente muy, muy cálida, son gente muy agradable. La parte de la familia importa mucho. Salen, les gusta tomarse sus cervezas, hay muy buen ambiente. De hecho, eso es incluso algo que en China, que bueno, la gente habla mucho, creo que hay bastante desconocimiento de China, la gente habla mucho como si los chinos fueran muy distintos. Hay cosas que son distintas, pero esa parte de familia, de parte social, de amigos y tal, está muy presente en todos estos países. Quizás algo menos en Malasia, Indonesia, porque, bueno, al final son países musulmanes, pero también lo tienen. Y esa parte creo que es muy importante, ¿no? Creo que donde hay más cambios es, en general, por toda esta zona, pues bueno, no es... Tú cuando vas a Europa, en general, es muy fácil el viajar, compartir, es muy fácil el pasar tiempo moviéndote. Aquí todavía son en general países que son un poco más conservadores porque no viajan tanto, no tienen tanta exposición al resto del mundo. Entonces sí que suelen ser un poquito más conservadores y bueno, un poco más desconfiados, más tímidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más el mundo es más global y al final cuando tú miras la televisión están viendo los programas americanos o bueno, están viendo por aquí, tiene muchísimo tirón, ¿sabes? Muy bien, no sé, a mí un poco la conclusión que me está quedando es que lo único, porque como tal y como lo comentas, es decir, nivel de impuestos alto, menos servicios, burocracia igual y digamos un poco cerrado y tal, ¿no? Es decir, Sí. aparte de que a mí el gran atractivo que veo ahí es la cantidad de gente que vive, ¿no? Y que pienso que eso es Sí. al final a largo plazo lo que acaba moviendo las economías, aunque bueno, esto seguía pasando también antes, ¿no? Mientras no se movía, ¿no? Pero digamos Sí. que una cierta madurez política poco a poco en el que parece que las cosas van mejorando, ¿no? Desde los típicos dictadores que había y demás, ¿no? Sin intervención externa o bueno, aunque China seguro que interviene, ¿no? Pero pero digamos, o sea, con una cierta digamos madurez por sí mismo, ¿no?
y la Sí, cantidad de gente que vive ahí, pues creo que es la gran fuerza de la gravedad, ¿no? Pero porque claro, todo lo otro que has contado dices, pues no sé, pues vaya, pues no sé, no me parece tan atractivo, ¿no? ¿Qué dirías sí, sobre esto? sí, sí. De hecho, creo que tienes toda la razón. Pero claro, al final es que son países muy grandes. O sea, al Mm, final son países con un PIB de 300 a 400 mil millones o incluso más en el caso de Indonesia, por ejemplo. Y, y lo que tienes, efectivamente, tienes muchísima población. Bueno, aunque al final en casi todos estos países en torno al 50% de la población vive pues muy ajustada, vamos, casi por debajo del umbral de la pobreza, pero son países grandes, son países que crecen, porque al final a nivel macro todos estos países han estado creciendo, bueno, no un 10%, pero vamos, por encima del 5% en los últimos 15, 20 años, ¿no? Desde la crisis aquella del 98, que sí que fue bastante dura en Asia, todo el resto de países han ido muy, muy fuerte. Pero lo que pasa es que, claro, el mercado es muy grande y hay mucha menos competencia, la parte de talento, la parte de crecimiento. O sea, tú en España no ves prácticamente ninguna empresa líder en su sector que tenga menos de 10 años. Es imposible, vamos, o sea, todas las empresas llevan 30, 40 años, desde las privatizaciones y tal, haciéndolo bien. Aquí te das cuenta de que hay un montón de cosas que están por hacer y que el player dominante empezó hace 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad y sobre todo son mercados que tienen una carencia de inversión importante. Si vienes con planes de hacer algo bueno, si eres capaz de levantar capital, tienes una diferencia brutal frente a cualquiera, porque al final incluso el acceso a financiación en general en todos estos países es algo muy, muy complicado. Y un poco enlazando con uno de los temas que más nos interesa a veces, ¿no? Es decir, tú, o sea, ¿cómo ves? ¿Tienes inversiones en empresas cotizadas en Filipinas, digamos, porque un poco lo conocerás más ya, o en países de la zona? Qué te parece esos mercados? Sí, sí, yo tengo inversiones, de hecho ahora he aprovechado también para invertir bastante con esta crisis. Tengo algunas inversiones y creo que es una oportunidad espectacular. O sea, al final, bueno, una de las cosas que vosotros habláis mucho también a la hora de invertir es el contexto, ¿no? El largo plazo, la parte macro. Claro. Yo creo que el presente está aquí. La gente sigue hablando de futuro ni nada. El presente está aquí. Yo lo veo todos los días. Donde incluso cosas tan anecdóticas como eso, ¿no? Yo ahora estoy de viaje en una isla. Aquí hace 10 años no había nada y ahora es un hotel espectacular de los más caros del mundo, una cadena internacional, tal. Lo que te das cuenta es que son países que lo tienen todo a favor a nivel macro, con un crecimiento de población espectacular desde hace 20 años, pero que le quedan seguramente otros 20, porque la edad media de toda esta zona son 22, 23, 24 años, y con empresas que tienen unos márgenes que en Europa se nos caería la cara de vergüenza. O sea, al final son, por regla general, pues eso, cuando tú tienes la industria típica tiene 3 o 4 players, es muy normal ver márgenes de un 25 y de un 30%, que al final en otros sitios no los tienes, ¿no? Y luego gente que es capaz de integrar, muchas empresas que se integran vertical o horizontalmente, que al final, pues el caso, por ejemplo, una de mis inversiones aquí se llama RFM, RFM en español, es una empresa que se dedica sobre todo a la parte de alimentación, pero tienen alimentación, también tiene una empresa de, bueno, pues de productos de cocina, son los dueños de los electrodomésticos, como del 50% de las marcas de electrodomésticos, tienen un modelo muy interesante como de leasing por el cual todo el canal de gente que vende helados o vende sus productos, como no son capaces de permitirse las neveras, les regalan la nevera si lo pagan en 30 meses y si venden sus productos, con lo cual al final, claro, te das cuenta de que es una empresa que tiene el 50% del sector de alimentación, el 30% de frigoríficos y cosas de estas y unas sinergias bestiales, unos márgenes que dan miedo, ¿no? Entonces, claro, creo que es que encontrar la empresa adecuada que pueda realmente capitalizar todo lo que está pasando, pues bueno, puedes tener unos rallies increíbles, ¿no? Bueno, perdona, habla, Marcos, sí. No, yo quería saber, como estabais hablando, es muy interesante el tema de cómo se puede ver el mundo internamente dentro de Filipinas, ¿no? Que Filipinas además es que, claro, para que se entre en contexto, son
108 millones de personas. Ah. O sea, Indonesia Indonesia casi es el- 300 millones. Indonesia es el cuarto país. Yo creo que era el tercero, me salió, pero bueno, el cuarto. Estados Unidos es el tercero. Mm. India, China, Estados Unidos, Indonesia. India Sí. ya está por encima de China. Y bueno, Pakistán, Nigeria. Y esos son censados, ¿eh? Sí, efectivamente. Esos son censados, ¿eh? Y luego aquí, estos son... Bueno, vete a saber. Sí, efectivamente. Más o menos 50%, ¿no? Sí. No, pero cuando a la gente le comentas que Filipinas o Vietnam son países que tienen el doble de población que España, que parece como que, ostras, o sea, claro. Y a mí una cosa que sí que me interesa, por ejemplo, claro, habláis dentro de lo que es el propio país, cómo se ve desde allí, por ti mismo o por la gente en general, cómo se ve desde allí el mundo hacia afuera, o sea, pues la economía, si quieres, ahora está incluso el tema del coronavirus, la crisis, porque a mí siempre me pasó que cuando viajaba de España a otro país, me acuerdo el viaje, sobre todo cuando me fui a Dubái, que joder, estaba ya en 2012, me acuerdo, tienes ahí la crisis metida, pues intentas trasladar lo que te pasa a ti y parece que el mundo está pasando por lo mismo que estás pasando tú. Y cuando me fui allí, pues claro, olvídate, o sea, España es un punto que no pinta nada y la gente después, fíjate, incluso después de toda la burbuja inmobiliaria que pudo ocurrir allí, pues la economía perfecta, la visión que tenías allí desde allí del mundo, pues era pues de crecimiento, de tirar hacia arriba, bueno, no sé, de cierta alegría, ¿no? Algo que a lo mejor ahora, desde un punto de vista ahora que mejor aquí en España, pues con la que se viene, con lo que estamos viniendo, pues, con el país, pues podemos pensar a lo mejor que el mundo está un poco igual y ni de lejos, ¿no? Sí, a ver, yo lo que veo aquí en general es que hay un modelo a seguir, ¿no? Que es en general el modelo chino. En toda esta zona, al final, en Filipinas estás a 2 horas bueno, ni eso, hora y media en avión de Hong Kong o de Cantón o de toda esta zona. Y nosotros al final, yo voy mucho a China por trabajo, bueno, ahora con el coronavirus más parado, pero en general vamos mucho y hay mucha inversión china y japonesa en todos estos países. Son los dos mayores inversores, bastante por delante de América en general, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, claro, ellos han visto un país como es China pasar del 90 y tantos, estar, bueno, pues eso, en bici no ir a ningún lado, a que ahora tú te vas a una ciudad de Tier 3 en China y le pegas 50 patadas a Nueva York. O sea, es que tú ves, la gente en España no creo que sea consciente, pero tú vas a Hangzhou, que es donde está el cuartel de Alibaba, o vas a Shenzhen, donde tienes en Shenzhen tienes, bueno, pues desde Huawei hasta Tencent y tal, y tienes 954.000 rascacielos, tienes 17 millones de personas, taxis eléctricos, trenes bala, o sea que al final en toda esta zona lo que ha pasado es que, claro, China le ha dado la vuelta a todo en 30 años y tienes un país que invierten, porque al final ellos invierten mucho en toda esta zona y que les ha servido un poco de modelo. Entonces hay un optimismo tremendo porque ellos han visto cómo, pues bueno, el que estaba casi peor que ellos, de repente ahora es algo espectacular, ¿no? Y todos estos países han crecido mucho, sobre todo después del 98. Están viendo que, claro, a nivel de población interesan, que entra más inversión, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Indonesia es que la inversión es bestial. Empresas que no sabes ni qué hacen, que tienen, bueno, pues 4 PowerPoints y 50 clientes, levantan 30 o 40 millones de euros de inversión como si nada, porque la gente no se lo quiere perder. La gente es muy consciente de que hay que estar aquí cuando venga el rally. Entonces hay mucho optimismo y sobre todo el optimismo viene, pues eso, de ver que hay desarrollo, es mucha... Al final, todo el mundo por aquí tiene un smartphone, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Tú cuando llegas a Vietnam, tú ves a gente que vive en casas bastante humildes, de estas que son como mitad casa, mitad tienda, que tienen como 3 pisos, ¿no? Y la parte de abajo es una tienda, la parte de arriba es su casa. Y tú les ves que están allí en un sitio bastante humildito, pero tienen una moto y tienen un smartphone. Y están encantados de la vida. Y tienen una tele Samsung de 55 pulgadas, porque su prioridad es esa, estar conectado al mundo, poder moverse con su motillo y ver algunas series y tal. Entonces, en general, ellos nunca han conocido algo así. Entonces, hay un optimismo y una sensación de que todo va mejor. Es lo que hablamos mucho también a nivel de percepción financiera y tal. Ellos, mucha gente por aquí es la primera vez en su vida que son capaces de ahorrar. A productos como Alipay, por ejemplo, que es la mayor empresa financiera del mundo, ellos tienen pues, fondos indexados, tienen cuentas de depósito, tal, que lo haces desde tu aplicación en 5 minutos con una facilidad total. Y están ofreciendo ese tipo de cosas en el sudeste asiático.
Entonces ellos, pues bueno, tú ves el filipino medio, es la primera vez en su vida que es capaz de ahorrar. O es la primera vez en su vida que, por ejemplo, Filipinas tiene muchísima dependencia de los call centers, ¿no? De la parte de outsourcing, de los BPOs y tal, que representan, pues bueno, 10, 15, 20% del PIB dependiendo del año, ¿no? La gente que trabaja ahí gana 1.500, 2.000 dólares, es como si en España tú ganas 7.000 euros. Entonces, hay mucho optimismo y una sensación, pues eso, de que las cosas van a mejor, ¿no? Es cierto que ahora con el tema del virus se ha parado un poco, pero creo que en general la ambición y la forma de ver las cosas es muy clara, ¿no? Y lo están sabiendo hacer bien, o sea, al final, bueno, Filipinas seguramente un poco en el vagón de cola, ahora intentando desarrollar infraestructuras y ponerse las pilas, pero cuando tú ves como Indonesia o Vietnam están creciendo, es algo increíble. O sea, Vietnam, por ejemplo, es China hace 15 años y lleva un patrón muy parecido. Y tiene un desarrollo industrial y un desarrollo a nivel sociedad impresionante. Llevan 5 o 7 años que yo creo que no hay ningún país en el mundo que lo haya hecho igual de bien que ellos. Y a nivel de, bueno, pues por dar, no sé si darnos el giro, y a nivel así de inversión desde allí, ¿tu cabeza ha cambiado en cuanto a invertir desde que fuiste para allí? Pues si tenías, vamos, si, como dices que eres un friki de la inversión, vamos, o que te gusta el tema de la inversión, el hecho de estar allí, ¿ha cambiado tu modelo de invertir? O bueno, nos haces un repaso, una semblanza tuya de cómo inviertes y en qué inviertes. Sí, sí, absolutamente. A ver, yo en general trabajaba en temas de valoraciones, finanzas y tal, y bueno, pues como media España me gustaba eso, me gustaba mirar empresas europeas, todos yo creo que, sobre todo la gente de mi generación, al final yo tengo 30 años ahora, pues muy influenciados por lo que hemos visto también en casa, ¿no? Que creo que en España, aunque haya poca cultura financiera, sí que hay mucha gente, pues como vosotros, que hace ese papel de, y bueno, mi padre también era muy de ese estilo, ¿no? De mirar empresas, de aprender, de hacer análisis de compañías, todo muy de fundamentales y demás. Y creo que al final mi estilo era muy de analizar empresas, proximidad también en cierta forma al management, o por lo menos tener esa capacidad de entender un poco de qué va el negocio, de cuál es su mix geográfico, y al final te puedes analizar cosas que estén cerca, ¿no? Y te gustan las empresas, pues bueno, lo típico, empresas de cash flow, un perfil relativamente conservador, empresas con dividendos, cosas así. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo entro a trabajar, o sea, yo en España también estaba muy metido en temas de startups y tal, pero bueno, por lo general era bastante, lo que veía en general en España era todo bastante a corto plazo, mucho tema de pelotazos por valoración y tal, pero tampoco había nada muy, muy grande. En España no ha producido gigantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro a trabajar en Rocket Internet y yo veo que esta gente ha sido capaz de vender tal cantidad de startups, o cuando yo llego al sudeste asiático y veo un montón de empresas levantando aplicaciones y con rondas de financiación de cientos de millones de euros y ves un poco el potencial de todo esto, te das cuenta de que tú puedes ser todo lo bueno que tú quieras analizando compañías y tú puedes encontrar valor y la joya de la corona y lo que tú quieras, que al final, si el mercado no acompaña a nivel macro y si no hay realmente ese tipo de crecimiento, no vas a ningún lado. O sea, Zardoya puede ser el negocio más bonito del mundo, pero es que, claro, están donde están. Y la empresa de ascensores que tenga un negocio equivalente en China, donde el mercado crece a un 55% al año porque se hacen 37 rascacielos en cada ciudad, pues tendrá mucho más upside. Y entonces, al final, yo cambié muchísimo la forma de verlo, sobre todo por la parte tecnológica, que bueno, ahora de repente parece que todo el mundo sabe tecnología o que todo el mundo es growth. Creo que también ahora estamos viviendo esa burbuja, ¿no? De los fanboys de Tesla y de Apple y demás. Creo que se ha vuelto otra burbuja, Sí, como lo fue el Valley en su día. sí. La gente no tiene idea y se pone a invertir en unas empresas que son muy complicadas de analizar y de comprender. Qué Pero buen sí punto. que en su momento yo cambié mucho y me di cuenta de la importancia de estar invertido en empresas que crezcan y que tengan ese upside, ¿no? Porque al final lo que ves, sobre todo con empresas de aplicaciones, con empresas de software y tal, es que la escalabilidad, que bueno, nos cuesta mucho a los humanos entender lo que es la escala, ¿no? Y entender cómo puede escalar algo de forma exponencial. Bueno, nada más que Sí, ver lo que hemos hecho con el coronavirus, que es patético, ¿no? Pero me en lo has general quitado, me no. lo has quitado de la punta de la lengua, eso sí. Pero tú lo ves, o sea, tú cuando tienes un negocio como Amazon, o un negocio como, bueno, como Alibaba, o un negocio como Pinduoduo, el tema es que tú no eres capaz de analizar lo que está pasando. Tú tienes que descontar lo que va a pasar entre 5 a 10 años, ¿no?
Y todos como inversores hemos cometido ese error. Yo me acuerdo cuando trabajaba en valoraciones, tú pintas tu flujo de caja, tú miras tu plan a 5 o 10 años, pero es muy difícil tener una buena sensibilidad de las proyecciones. Y creo que por ahí es por donde nos hemos colado todos, porque de repente te das cuenta de que la mayoría de empresas están muy maduras, que el crecimiento se empieza a estancar y que sin embargo quedan empresas que crecen a un 30, un 40, un 50% y el mercado está dispuesto a pagarlo, porque creo que ese es el otro tema por el que gente como Cobas y compañía se han pegado semejante bofetón, ¿no? Y es el que mientras los bancos centrales impriman dinero y el dinero no valga nada, pues claro, el descuento de empresas que crecen es muy, muy distinto, ¿no? Muy bien. A mí, que me gustan mucho a veces las heurísticas a cascoporro, o sea, tú dirías, o sea, que prácticamente invertir en el sudeste asiático, del que yo estoy súper convencido, vamos, Taiwán, no sé si cuenta como sudeste asiático, pero para mí también es un sitio que me encanta, ¿no? Es decir, ¿tú crees que es una de las grandes oportunidades macro, digamos, de una era, ¿no? Por así decirlo. Es decir, ¿crees que comprándote unos ETF del sudeste asiático prácticamente te puedes echar a dormir? Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, en general, Taiwán no se considera sudeste asiático. Hay Uh-huh. gente que le llama Greater Southeast Asia y cosas así, pero bueno, en general no, porque bueno, está ya casi más cerca de Japón y bueno, al lado de China, lógicamente, Sí. pero no te lo cuentan como sudeste asiático. Pero la verdad es que en general creo que la oportunidad que se vive ahora y sobre todo viendo cómo los mercados han descontado el coronavirus es una oportunidad bestial. Y creo que a nivel macro, y además estoy muy de acuerdo contigo, en vez de hacer tanto stock picking como hace mucha gente, a nivel macro sería mucho mejor comprar unos buenos ETFs por aquí. Por una razón, y es la parte macro, ¿no? Al final, a nivel geopolítico, es la zona, es el área de expansión natural de China. Y bueno, y evidentemente Estados Unidos también tiene que estar por aquí, invertir y tratar de mantener su relevancia. Japón también invierte a morir porque evidentemente su crecimiento está muy estancado y tratan de encontrar crecimiento a base de expandir por esta zona. Y creo que todos los datos macro son muy, muy buenos, ¿no? Miraría un poquito qué ETF porque hay que controlar el mix, hay que ver. Por ejemplo, yo soy muy bullish con Vietnam, con Indonesia, con cosas de estas, pero sí, yo creo que a nivel general, sin duda. Todavía hay cosas preocupantes, todavía hay algunos problemas a nivel de gobernación, a nivel de, Sí. sobre todo de la parte legal, hay alguna incertidumbre regulatoria en algunos temas, en algunos países, pero en general, sin ninguna duda, y creo que es una oportunidad espectacular. ¿Crees que esto es un modelo trasladable a otros países con un nivel de población similar o crees que es una oportunidad única del sudeste asiático? Es decir, hablo de otros países, yo qué sé, pues no sé, algún país en África que tenga muchísima población, algún país en en Oriente Medio o en la parte, no sé, o sea, o sea, saliéndonos de los BRICS, que parece que están a otro nivel ya, ¿no? Hay algunos otros países que tienen un montón de población también, ¿no? Yo sigo insistiendo en que una vez que en el siglo XXI, es decir, todos los países con un porcentaje grande de población tienen un viento de cola grande, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esto, pero creo que hay un matiz importante que es la capacidad de atraer inversión y Uh-huh. luego la capacidad también de generar crecimiento, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, Sudamérica, haciéndolo mejor y bueno, y habiendo mejorado muchas cosas, todavía sigue teniendo muchos retos en ese sentido, ¿no? Y no ves tantas economías que crezcan tan rápido. África, por ejemplo, pues bueno, yo creo que es la próxima frontera, sin duda, Sí. pero no es el presente. No conozco tampoco como para opinar, pero no veo, y de hecho lo veo, como al final una empresa como Alibaba tiene una ambición natural a expandirse por todo el mundo. Pero claro, es que Filipinas está a 1 hora y media, es que es el Claro. patio de atrás, o sea, ¿Para y qué es que además complicarse la entiende la vida, no? cultura. Claro. Claro, es que entiende la cultura, es que hay muchos chinos en todos estos países, hay mucha proximidad. Entonces, yo lo que veo es que sí, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, la parte de Belt and Road del gobierno chino básicamente busca eso. Pero Mm. muchas veces nos centramos en África o en Sudamérica o tal. Y lo que ves es que, por ejemplo, países donde China está invirtiendo mucho y donde son tienen mucha confianza serían, pues bueno, Bangladesh, Myanmar, la zona, por ejemplo, toda la parte de Belt and Road, mucha de la zona de Asia Central, muchos países de este estilo, ¿no?
que tienen la misma, por ejemplo, Bangladesh, sitios, después de comprar Lazada, que compraron Lazada hace unos años, luego compraron Daraz, que es una empresa similar, en Pakistán, Bangladesh, o sea, hay una expansión de Brutal. forma geográfica desde China hacia el mundo, ¿no? Ujú. Pero no sé hasta qué punto sitios como África o incluso muchos países de Sudamérica han sido capaces de dar esa confianza a inversores, ¿no? Bueno, sí, en Sudamérica es que quitas Brasil y lo demás son países pequeñitos ya, ¿no? Casi, o sea, y ahí es donde no iba yo tanto. Pero vamos, sí, veo lo que dices, sí, creo que es. Sí, no, pero veo tu punto totalmente. Estoy de acuerdo que al final hace falta esa masa crítica, ¿no? Por Claro, ejemplo, porque eso es lo que te va a dar el crecimiento, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿no? Si lo que estás buscando es crecimiento, es decir, y tienes mucho tiempo para aguantar la volatilidad, que la va a haber y brutal, ¿no? Es decir, sí. pues no sé, pues parece que es el sitio por donde tiene que crecer el mundo. Desde luego, no parece que vaya a crecer en los países OCDE tanto, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego hay una tendencia muy grande a seguir trayendo trabajo a esta zona del mundo. O sea, el trabajador en Vietnam cada vez es más cualificado, pero los trabajos siguen siendo un tercio de lo que se cobra en China, ¿no? Y al final también es una expansión natural para ellos traer sus fábricas y su industria a esta zona. ¿Cuál es el mayor peligro que ves? ¿Cuál sería el peligro que dices, ostras, esto realmente es lo que podría un poco desestabilizar el tema y hacer descarrilar? Bueno, yo es que creo que es lo que el mercado descuenta ahora mismo es un escenario muy negativo entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea, el gran peligro de todo esto creo que es ese, que es decir, que el mundo se divida en dos bandos, ¿no? Digamos, y que haya ese nivel de guerra comercial y de tensión. Creo que eso sería un peligro bastante importante, ¿no? Porque al final básicamente obligaría a mucha gente a tomar partido, ¿no? O frenaría muchas relaciones comerciales. Claro. Pero es que creo que el mercado está descontando eso en muchos de estos países y en muchas de estas empresas. O sea, a mí una empresa como Alibaba, que cotiza lo que cotiza, me parece de broma. A nivel financiero y por fundamental debería valer más que Apple. Pero es que parece que el resto del mundo le ha comprado el discurso a Estados Unidos también, ¿no? Entonces, bueno, genial. O sea, como inversor me parece estupendo porque es una oportunidad de inversión importante. Pero creo que es básicamente lo que se está descontando es eso, que China, incluso muchos países de Asia, tengan un escenario complicado porque se quedan un poco a medio camino de la guerra comercial. Aunque eso también es algo bueno para muchos países, ¿no? Sitios como Vietnam, por ejemplo, incluso Indonesia se están beneficiando bastante de eso, porque muchas empresas están forzadas a tener relaciones con estos países porque no pueden hacer exactamente todo en China, ¿no? El riesgo que muchas veces hay, Carlos, de que, por ejemplo, los europeos no dicen, mira, pues oye, pues monto allí una compañía y demás, y este miedo que hay realmente a que luego pues te copien el producto y el socio local, por así decir, te dé la patada y ¿esto realmente sigue presente allí o es más un mito que realmente está aquí en Europa? Bueno, yo creo que es bastante evidente que en el pasado eso ocurría, ¿no? Y ocurrió. Eso, o sea, creo que hay que reconocerlo y creo que tampoco ayuda a la gente que lo niega la mayor, ¿no? Creo que eso es cierto que ha pasado. También creo que en general los occidentales han sido bastante inocentones a la hora bueno, de tener relaciones comerciales con estos países, ¿no? Porque muchas veces la parte de patentes, la parte de socios, la forma de estructurarlo no era la mejor, ¿no? Y creo que ahora ya está muy claro lo que hay que hacer y cómo, ¿no? Es cierto que cada vez más también es que es un camino de doble dirección, ¿no? Cuando tienes muchas empresas chinas que cotizan en el resto del mundo, que venden en el resto del mundo, que se expanden a otros países, también creo que aparte de governance ha mejorado mucho. O sea, tienes casos como lo de Luckin Coffee y tal, pero en general cada vez más los estándares que se aplican en el resto del mundo se están aplicando en toda esta parte de Asia, ¿no? Y creo que cada vez más, también por tema de credibilidad y por tema de presión internacional, se respetan mucho más las cosas, ¿no? Tienes, por ejemplo, en partes como automoción, ¿no? Pues tienes a muchas joint ventures, tienes Ford, tienes empresas de este tipo haciendo partnerships y parece que les está yendo mejor. Sí, sí, indudablemente sí. Partes de tecnología también, ¿no? Pero bueno, que pasó sin duda, pero creo que ha bajado mucho. También creo que es importante entender que es que uno de los miedos tradicionales de toda esta zona, que no sé por qué no lo tenemos en Europa, por cierto, es el miedo a que toda la tecnología venía de fuera. O sea, Singapur, por ejemplo, es un país al que yo admiro profundamente. Ellos lo dicen y es un debate nacional que, bueno, evidentemente con los políticos que tenemos en España nunca podrá haber un debate de ese nivel, pero el primer ministro sale a decir
que él quiere seguir incentivando que vengan trabajadores extranjeros y empresas extranjeras que inviertan para desarrollar tecnología en el país y para generar talento. Y que eso se tiene que permitir y se tiene que fomentar. Y entonces su objetivo como país es que esa tecnología y ese know-how se quede en el país y que en el día de mañana, o sea, que el día de mañana ellos sean capaces de tener sus propias empresas, su propio WeChat y su propia empresa de farma, ¿no? Pero que para hacer eso tienen que aprender de otros. Y creo que es un poco lo que pasaba en China, ¿no? Y evidentemente ahora también ha cambiado mucho porque ya han llegado a un punto en el que tienen mucha sofisticación y muchos players locales que lo hacen muy bien, ¿no? Pero ellos siempre han querido tener menos dependencia del extranjero y generar sus propios unicornios y generar sus propias empresas que realmente tuvieran ese know-how, ¿no? Tú ahora mismo vas a Shenzhen y le pegas 50 patadas a San Francisco. O sea, tienes una cantidad de empresas espectaculares creciendo y montando tecnología. Entonces, claro, también es cierto que ahora lo necesitan menos, ¿no? Porque también han sido capaces de montar su propia industria y tener muchísimo más talento, ¿no? A mí esto que has dicho me ha traído a la cabeza el tema de los intangibles, ¿no? Que es precisamente, y no lo hablo en el sentido estricto contable, ¿vale? Porque no ahí igual me estoy columpiando, vamos, aunque esté más o menos en esa zona, pero al final lo que puede distinguir a una economía o a una empresa, ¿no? Por así decirlo, o sea, es una idea que tengo bastante embrionaria, ¿no? Pero no sé, me gustaría saber lo que pensáis también, ¿no? Son esos intangibles, y con los intangibles me refiero a que tú ves que una empresa o una economía lo hace mejor, pero no hay ninguna razón evidente, ¿no? Es decir, por la que le tenga que hacer mejor, porque en la misma industria todos los demás lo hacen, o sea, están todos ahí unidos en la misma mediocridad o medianidad, por así decirlo, ¿no? Y pienso que a veces o sea, se puede incluso hasta llegar a valorar, ¿no? Lo que puede ser la parte intangible de algo, simplemente, pues por lo que tú decías antes, ¿no? Entroncando, aunque no sea lo mismo, es decir, si todas las empresas del sector yo qué sé, de podcast para entomólogos tienen un margen del 10% y hay una que solo por ponerle la chapa de más dividendos, pues lo tiene del 20%, otra cosa es que luego no tengamos ingresos, ¿no? Pero, pues dices, ostras, hay un intangible ahí, ¿no? Y ese intangible hasta se puede llegar a cuantificar, ¿no? Es decir, sí, no sabemos por qué, pero está ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que la parte de contabilidad de intangibles y tal es espectacular para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y creo que de hecho eso es lo que se paga hoy, lo que paga el mercado y lo que los países están tratando de desarrollar. O sea, cuando tú compras una empresa como Alibaba o como Google o tal, tú compras una empresa con ese intangible y esa capacidad de desarrollar, ¿no? O sea, hay muchas valoraciones de startups que tú miras a lo que te sale el ingeniero y es que es así. O sea, estás pagando el ingeniero a 5 millones, ¿no? Y creo que es cierto. Lo que pasa es que hay una parte muy importante que es lo que hablábamos antes también de la parte macro, que es cuál es la visión de país, ¿no? Es que al final no cabe duda de que el gobierno chino, que es un gobierno muy capaz y que toma decisiones en base a datos, evidentemente también porque el tiempo corre de su lado, o sea, ellos no tienen estas elecciones cada 4 años y no tienen que mentir a los electores, ¿no? Pero que esta gente toma realmente toma decisiones en base a datos, ellos han tenido un plan muy claro como país para enfocarse en ese tipo de cosas, para crear intangibles, para traer gente buena. De hecho, todas estas empresas pagan auténticas barbaridades a la gente más brillante china que ha estudiado en Estados Unidos para volver, porque piensan de esa forma, porque creen que eso les da ese valor añadido como país. Muy bien. Yo un poco también el concepto que me gusta, y esto se lo robé bueno, pues es no voy a citarlo porque no quiero hacerlo o lo copié, ¿no? Más que lo robé. Es decir, si hay un valor normalizado, no sé, el famoso PER 15, ¿no? Ya he soltado el concepto directamente. De algo, esto también se puede hacer pues para el tema de los intangibles, ¿no? Es decir, si todas las empresas deberían de estar dando en este sector, ¿no? Claro, luego está, pues, cómo puedes llegar a compararlas, ¿no? O sea, porque cada empresa luego, por mucho que te las clasifiquen en el código de podcast para entomólogos, pues luego una, pues, es sobre coleópteros y la otra es sobre, ya no me sé más nombres raros, pero bueno, me seguís
Pues, Sí. pues al final dices, bueno, suponiendo que todas las demás están en esto, pues este debería de ser la fuerza de la gravedad de este negocio, ¿no? Pero Sí, entonces, sí. ¿qué quiere decir el que la otra esté obteniendo este margen? Pues que realmente el mercado lo que te está diciendo es que tiene, o sea, volviendo a la valoración más sencilla, entre comillas, que es la valoración por balance, y no me hagáis bromitas con te llevas la batería de cocina gratis y cosas así, pues volviendo a la valoración por balance, si yo logro valorar un activo intangible en base a esto, ¿no? Y se lo chuto al balance, pues ya tengo algo mucho más claro en lo que cogerme, ¿no? Es decir, a la hora Sí, de entender lo que es. ¿Veis por dónde voy más o menos? sí, sí. Bueno, y que tú puedas también saber un poco cuáles son las... a mí el concepto que me fascina, desde que leí al amigo de Gusteruel, al Mogusin este, que le cae muy bien, es lo del hacer lo de hacer inversos, ¿no? Lo de hacer el reverse engineering de cualquier cosa, ¿no? Es decir, no intentar valorar un precio, ¿no? Sino a partir del precio intentar crearte escenarios de qué es lo que está pensando el mercado, que es más listo de lo que muchos nos creemos, ¿no? Al estarte expresando ese precio, ¿no? Es decir, que es intentar construir modelos en los que tú defines una serie de drivers, ¿vale? Y ya sabemos que los modelos al final son imperfectos, son representaciones de la realidad, pues un poco burdas a veces, ¿no? Pero sí te sirven muchas veces para tener perspectivas distintas de la vida, ¿no? O de lo que estás analizando e intentar entender cómo ciertos factores pueden influir, ¿no? Y a mí creo que uno de los conceptos que más me fascina es el hacer la ingeniería inversa, ¿no? En base a estos modelos. ¿Vale? Y es un poco por ahí por donde iba. En fin, perdonad por la chapa, ¿no? Que me he emocionado. Sí, yo quería poner en contexto un poco, como habéis comentado, compañías, y ayer justamente Apple cerró por encima de 2 trillones, es la primera compañía por capitalización. Fijaos, la segunda Amazon, igual que Microsoft, 1,6, luego Google, 1, Facebook, 760 billions, y Alibaba, que cotiza, 718 está ahí. Alibaba es de la otra que ha adelantado a BRK, a Berkshire Hathaway, que bueno, que todas las tecnológicas pues les están pasando por encima. ¿Y Tencent por dónde anda? ¿No lo has mirado ahí con Pues todas esas? no está Pelín dentro de más las... abajo, ¿no? Está, bueno, 600 y pico de estar. sí, TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, pues está a la 12, y fijaos que es curioso porque está a la 12, pero Tesla, como tenga otro día como ayer, pues se la va a ventilar. O sea, Tesla ahora mismo está en el número He dicho Tencent, no 11. TSM, ¿eh? No Sí, sé si sí, es no, que no. me has ignorado aposta o... No, que digo que Tencent no están las 20 primeras dentro de lo que es en el mercado americano que coticen, pero es que la número 12, o sea, la número 10 es una taiwanesa, o sea, es TSM, por eso lo comento, habéis dicho Taiwán, y la curiosidad de que Tesla, pues es que está pues igual, vamos, cotizando lo mismo, que otro día que suba como ayer, ¿Qué opina y Carlos Tesla de está ahí. Tesla? Que me interesa saber cómo lo ves tú, Carlos. Estamos con las preguntas difíciles. A mí es que me parece tal desvarío que, bueno, no me tires de la lengua. No, en general me parece que es un desvarío total el estado de mercado en el que estamos. O sea, yo estaba recomendando comprar ciertas empresas tecnológicas y me he salido de ellas porque me daba vergüenza. O sea, una empresa que llevaba un 200 y pico % y que me parecía que la valoración no tenía sentido. Yo soy el mayor fan de Shopify del mundo. Me parece una empresa genial. Pero que es que vale 1.000 pavos. Y que es que está descontando que va a utilizar Shopify hasta mi abuela para vender tartas, ¿sabes? Claro. Lo de Tesla, y son empresas que tienen un negocio con unos fundamentales muy, muy buenos, ¿no? Tesla, primero, ni me gusta él, ni me gusta el negocio, ni me parece que mienten más que hablan, ni me parece que tengan la tecnología que sea nada muy, muy diferenciador. O sea, tú cuando miras a empresas como BYD en China, tienen una tecnología muy parecida. El tema del autopilot, por ejemplo, es una estafa y han muerto no sé cuánta gente. Me parece una contingencia legal por ese flanco importante. Él mismo ha violado no sé cuántas normativas de la SEC de 50 maneras distintas y le siguen perdonando porque es el niño bonito. Es una empresa que no crece, además, una mierda. Si es que no está creciendo, ¿qué? A un dígito. ¿Cómo puede una empresa que crece a un dígito estar descontando eso? O sea, es que ni intangible, ni tangible, ni nada. No, es que es un desvarío absoluto, ¿no? Entonces, Pero con todo el seguimiento que tiene,
¿No te planteas a veces, porque yo veo todo lo que dices, ¿eh? Es decir, yo sin embargo me leí el libro este que escribieron sobre Elon Musk, no me acuerdo ahora, es la única biografía que tiene, creo, vamos, pero Sí, y sí, me, y tiene me- una muy buena. y me pareció que el libro es buenísimo y eso te hace claro que esté buen escrito no es como el profesor que era buenísimo aunque la asignatura fuera un pepino, ¿no? O sea, pues te gustaba, ¿no? Al final, ¿no? Pues esto mismo me pasó un poco, ¿no? Con el libro, ¿no? Que me parece el tío vamos, me parece un tío irreproducible, ¿vale? Y bueno, y es lo que dice Peter Thiel en su libro también, ¿no? Es decir, necesitamos más locos como este, ¿no? Porque si no, lo único que estamos haciendo es que tenemos unos iPhones que van de la pera, ¿no? O sea, pero eso es todo lo que ha avanzado la sociedad, claro, que no está mal, ¿eh? Porque ha posibilitado muchas otras cosas, pero no ha habido una revolución en plan antibióticos, no ha habido una revolución en plan, yo qué sé, ¿no? O sea, cosas que realmente han dado el siguiente nivel, ¿no? O sea, el nivel a nivel de órdenes de magnitud, ¿no? Es decir, no hemos ido a la luna, es decir, proyectos de estos de la bomba, ¿no? De decir, ostras, qué cosa más. Entonces, claro, yo digo, joder, como en el chiste, es decir, hay un individuo, ¿no? Que va a contrasentido por la autopista, ¿no? Y dice el tío, uno, no, 50. O sea, porque claro, es decir, ¿cómo te proteges de que no seas tú el que va en contrasentido por la autopista, ¿no? En este caso. Sí, tienes toda la razón. Y a ver, yo creo que él es un genio y es una persona irrepetible. Y al final, cuando tú miras en qué se basan los últimos 20 años, por ejemplo, que bueno, básicamente los últimos 20 años es una revolución tecnológica facilitada por la informática de consumo, por el iPhone, evidentemente. Todas estas aplicaciones y las empresas de las que estamos hablando surgen por el iPhone. O sea, bueno, crecen hasta donde han crecido por el iPhone y por este Sí. tipo de desarrollo, ¿no? Mm. El mundo de las aplicaciones y demás por este tipo de smartphones, ¿no? Y creo que es cierto que al final él es de los pocos que se ha planteado resolver problemas mucho mayores, ¿no? Ahora, como inversor, ¿hay dinero en esos problemas mayores? Pues seguramente, pero ni tanto. O sea, son sectores donde tradicionalmente el Estado ha tenido una parte fundamental porque son sectores a muy largo plazo donde tienes mucha dificultad para poner en valor tu inversión. Y no tengo tan claro que eso vaya a cambiar. Evidentemente él tiene un papel espectacular y no digo que la empresa no valga nada. Él ha creado tecnología, él tiene, bueno, pues ciertas patentes. En cierta forma se parece a lo de Apple. O sea, el iPhone al final no tiene ningún componente distinto de los demás teléfonos, pero la agregación y el paquete completo es bastante superior a muchos otros, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo ha hecho muy bien y que tiene muchas cosas interesantes, pero es que claro, me parece que tiene muchísimo más downside que upside a este nivel. Es una empresa que no vende coches como para estar donde está, es una empresa que no tiene tecnología patentada, al menos que se conozca, para estar donde está, por mucho que ahora la gente quiera valorar el autopilot como si fuera el ganador con los coches autónomos. Eso simplemente no es cierto, porque el autopilot no va ni cara al aire. O sea, hay 1000 vídeos donde se ve que es un desastre. Y no creo que lo vayan a ganar porque no tienen la capacidad, ni el know-how, ni el talento, ni el software, ni los desarrolladores para ganarlo. Pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, en inversiones tú no tienes que estar siempre en lo cierto. Con no invertir en las cosas en las que tienes claro que no hay que invertir, te vale, ¿no? Y con invertir en las que merecen la pena, te vale. Claro. Pero me parece un desvarío. Sí. Para que veáis el desvarío, el intangible, bueno, el PER, como que le gusta tanto a Arturo ahora, en 1055, Sí, bueno. que contrasta con JP Morgan, aquí abajo, el número 20, que está al 13. Sí, pero fíjate una cosa, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que este es un sector que conozco un poquitín, tampoco mucho, ¿no? Pero es muy curioso porque realmente, si te fijas, yo creo que el automóvil ha estado bastante, tecnológicamente hablando, ¿eh? Es decir, ha estado bastante, no dormido, ¿no? Pero sí que es verdad que confiando también un poco en tecnologías muy probadas. Hablo sobre todo en este caso del enfoque alemán. Tú te subes a un BMW, te puedes subir a un BMW pues última gama y demás, y sí que es verdad que inclusive pues el display que tienes y tal, pues coño, lo comparas con lo que ya realmente a día de hoy puede haber y son muchas veces muy espartanos, ¿no? Es decir,
hostia, que es que han pasado a táctil hace poco realmente, o pocos años, ¿no? O sea, cuando ya estaba disponible esa tecnología mucho antes. Ese enfoque también ha sido un poco el de la industria alemana, que sobre todo buscaba la fiabilidad. Es decir, yo voy a meter aquí pues una pantalla dentro de mi coche que tengo súper claro que me va a funcionar de coña, y dentro de 15 años probablemente la pantalla estará exactamente funcionando igual. Y no te voy a meter una nueva que probablemente me pueda traer problemas y me desprestigie como marca. Entonces sí que es verdad que yo creo que ahí Tesla ha entrado como un cuchillo en la mantequilla, ¿no? O sea, más o menos pues con propuestas un poco pues menos estables, ¿no? Y por ello pues bastante más sencillas de hacer. Pero realmente, claro, si te pones a valorar lo que sería la compañía por la parte automotriz, es que no tiene dónde cogerlo. Sí que es verdad que, ahora bien, probablemente lo que quizás sí que haya, que yo no tengo ni idea, pero podría ser, es decir, que lógicamente dentro de la compañía pues haya más cosas, ¿vale? Que estén apoyadas también pues por el gobierno estadounidense, pues vete tú a saber, y realmente sí que pues esa parte sea la que el mercado valora también más, ¿no? Porque si hablamos... Ahora pues es que no puedo hablar demasiado, ¿no? Porque sí que tenemos relaciones comerciales con ellos, ¿no? Entonces el tema de la gigafactoría de Berlín y demás y tal, o sea, todo lo que está desarrollando a nivel industrial es más o menos lo mismo que desarrolla cualquier otra marca. Pues oye, vamos a fusionar la plataforma, la del S con la del Y, para que realmente estandaricemos componentes. Es decir, no hablas tampoco de una para mí, la verdad es que es lo que te digo, no, siempre lo he visto un poco igual, y creo que uno debe de invertir en lo que está cómodo y le gusta. No me pondría corto de la compañía, creo que lo hemos comentado también ya varias veces, pero también creo que la parte automotriz probablemente en los siguientes 10 años igual acaba en manos de Volkswagen, ¿no? Esto es una opinión muy polémica, pero ya la he dicho alguna vez. Y a mí sí que me lo parece. Creo que en ese sector en el que están muy asentados y que los drivers son bastante claros, pues no se sabe nunca, ¿no? Por dónde acabará. Sí, En fin. pero para que eso suceda, o sea, tiene que pegarse un estallido de burbuja bestial, porque ahora mismo parece más fácil que Tesla compre Volkswagen que no al Claro, revés, claro, ¿no? claro. Por eso digo que es una Efectivamente. opinión impopular, ¿no? O sea, decir, y lo más normal sería verlo al revés. No lo sé, ya te digo, probablemente el futuro nunca está escrito, ¿no? Pero le veo bastantes probabilidades. No me preguntes porque quizás sea irracional y seguro que será desacertado, O pero no sea, lo que, veo tan improbable. que, que tú no crees en el determinismo entonces. Ah, pues entonces yo ya Ahora me salgo de este podcast porque me acabas de... Esto era un te valor vas, que, te que, vas que al de los teníamos aquí, entomólogos, te vas al de que los entomólogos, me voy, cabrón. sí, porque esto, o sea, no, me acabas de decepcionar. No lo sé, no lo sé. Es Mm. complicado, ¿eh? Son cosas difíciles de ver y... O sea, yo sí que veo, por ejemplo, y de hecho que hay muchas disrupciones que cambian las cosas, ¿vale? Yo en eso estoy completamente de acuerdo, y de hecho yo creo que Tesla y otras... Es que estamos focalizando en Tesla, pero realmente lo que ha dicho Carlos antes, hay muchas compañías que más o menos están en la misma onda. Es decir, el Mm. problema está cuando se produce el IP, ¿no? O sea, es decir, el que todo Dios ya pues considera pues que aquello va a ser, que los árboles van a crecer infinito y que realmente no hay ningún problema y que uno puede pagar lo que sea porque entonces, bajo mi punto de vista, este quizás sí sea un error, ¿vale? Ojo, que Mm. vuelvo a decir lo mismo, o sea, ya sé que es una opinión bastante impopular, ¿vale? Y con un grado de certeza baja, o sea, yo hablo pues en función de lo que ves, y porque ya lo he visto también, o sea, en el auto ha pasado muchas veces que un año, o sea, una marca estaba reventada porque el pipeline que tenía, digamos, de los coches en sí, de las plataformas, pues era una mierda, ¿vale? Es decir, tenía un diseñador y sin embargo, pues oye, pues haces un cambio de tal, te traes a diseñadores nuevos y la siguiente generación, pues han barrido completamente porque han acertado mucho, ¿no? Con la estética que quería el comprador. Al final tú un coche muchas veces lo compras también un poco por estética, ¿no? Y por estatus y por lo que te transmite y demás. Entonces, esto es muy variable. Es decir, el acertar o no con un pipeline lo estamos viendo. Peugeot hace unos años pues no lo compraba nadie. Sacaron el 3008 y demás, el 5008 y esta línea un poco inspirada por Jaguar Land Rover y tal, por el Evoque y demás. Y ya lo habéis visto, ¿no? O sea, ha cambiado Mm. un montón. Y ahora, pues bueno, o sea, en Renault pues han fichado a Luca de Meo, se ha traído a varios diseñadores también, y por ejemplo, pues tienen plataformas como el HHN, que se está desarrollando también ahora allí en la zona de Valladolid y demás, pues que probablemente están teniendo diseños pues más agradables, que igual o igual no, porque no tengo, pues igual sí que les permite también un cambio, digamos, en posicionamiento, ¿no? O sea, yo no entro a valorar que sea una buena compra Renault, que no lo creo ni mucho menos, pero que hay muchas variables siempre, ¿no? Y yo creo que muchas veces el mercado descuenta cuentos de la lechera que probablemente pues pueden suceder o no. A mí una de las cosas que más gracia me hace
o que más curiosidad así en mis múltiples fantasías mentales que todos tenemos, ¿no? Es que uno lo piensa y dice, joder, sí que un coche sea bonito por fuera, pero si yo voy la mayor parte del tiempo dentro. O sea, ¿a mí qué más me da? O sea, ¿por qué gastarse el dinero en hacerlo bonito por fuera, ¿no? Cuando mi experiencia está dentro del coche, ¿no? Por estatus, claro, tú lo que un coche parte Claro, de la claro. compra es estatus puro y duro, llegar a un sitio con un coche bonito y entonces ya Sí, pues sí. eso es así. En Pero eso es una idea, pues sí, pues de que realmente es una idea atávica del paleolítico casi, ¿no? Es decir, el aquí se cerebro trata reptiliano, claro. de hacer el pavo lo más, bueno, o hacer la pava, ¿eh? Que también te ves a estas chicas que van ahí, que están, o sea, les ves la carne de gallina desde 2 kilómetros, ¿no? Pero es igual, ¿no? Porque hay que ponerse para no discriminar a nadie, vamos. ¿Qué tipo de coche se ve por allí, por Filipinas? Yo cuando fui a Dubái todo era japonés y coreano. Me acuerdo que Sí, decían que ellos exactamente igual. habían acertado con el hecho de que la arena, ¿no? Decían, es que los coches japoneses van por el desierto y no se estropean. ¿No? Siempre Sí, dicen el tema ese, ¿no? Dice, un Toyota, el mejor control de calidad de un Toyota es ver un Toyota de 40 años con no sé cuántos africanos dentro y que el coche va a tope, ¿no? sí, de hecho, por aquí exactamente igual y tienes un poco la misma sensación siempre de que son indestructibles. O sea, tienes Toyotas y coreanos por todos lados y los metes por la jungla y van como si nada. Es algo increíble. Oye, y en cuanto a tu cartera, una cosa que vamos, te quería preguntar, hombre, si tienes a bien a decirnos un poco en qué inviertes, pero ahora también me interesa una cosa que has dicho, que has estado invirtiendo en ciertas empresas tecnológicas y que luego dejaste de invertir. Si también nos puedes decir en qué estabas invertido y en qué te saliste y por qué, pues fenomenal. Sí, y bueno, yo además intento también compartir estas cosas y publicarlas y tal y hablar con otra gente, porque yo también creo que el valor y bueno, uno de los grandes valores, incluso como comunidad y la labor que hacéis vosotros es escuchar a otros y ver y entender y bueno, cada uno, yo creo que el que invierte, no los ludópatas, que ahora cada vez más hay gente que son Mm. ludópatas, no inversores, el que invierte en base a unos fundamentales, a unas palancas de valor y con unos rangos y unas valoraciones, ¿no? A mí me aporta mucho ver a gente como vosotros y yo tengo mis escenarios y luego repienso y pienso y pienso en las palancas y digo, joder, pues a lo mejor me estoy equivocando aquí o a lo mejor me he colado, ¿no? Yo tenía SIE, que es el stock del año, son mi principal competidor. Yo me estoy partiendo la cara con ellos todos los días, ¿no? Y les conozco perfectamente y creo que es una grandísima empresa, grandísima. Y yo las aguanté durante mucho tiempo. Pero claro, es que han subido un 880%. Mm. Pues en un momento dado yo dije que había que vender, ¿no? Y Claro. el momento ese creo que era en el 350. Ya me parecía que era un rango de valoración bestial, ¿no? Que Mm. descontaba una serie de cosas que no, que bueno, al final cuando tú valoras un e-commerce hay una serie de hipótesis de valor de cliente, valor terminal, retención, adquisición, activación, ¿no? Daily active users y tal, y es que no me salía ni para Dios, ¿no? Que yo evidentemente también estoy feliz, porque eso evidentemente eso significa que en un mercado donde estamos dos y estamos creciendo muy fuerte y tal, significa que más o menos, bueno, yo estoy en una parte de gaming muy fuerte que además es muy rentable, pero que más o menos estaremos los dos creciendo muchísimo en valor, ¿no? Con lo cual la parte de la Zada que está puesta en equivalencia en los libros de Alibaba, pues debería valer muchísimo también, ¿no? Pero que es que vamos, me parece que hemos visto una burbuja en todas las empresas de crecimiento, ¿no? Lo mismo con Shopify, a mí me encanta, pero es que yo a $500 ya me parecía que aquello era una locura y que había que salirse, ¿no? O empresas como Pinduoduo, yo llevo, PDD es una grandísima empresa. El que al final la principal tendencia nueva en el mundo del e-commerce ha sido toda esta parte de lo que se llama el group buying. La gente que a través de comprar con grupos de amigos, comprar por volumen, consigue muy buenos descuentos, ¿no? Claro, es una empresa muy interesante, gente que salía de Alibaba que lo montó por su cuenta, buenos inversores, pero es que se ha pegado un rally de un 300 y pico por ciento, ¿no? Entonces creo que también como inversores tenemos que entender dónde estamos cómodos y dónde no, y luego en qué punto hay que salirse, ¿no? Seguramente tenga más sentido dejar correr los dividendos, o sea, dejar correr la valoración, intentar darle más tiempo, pero yo no creo que nadie esperase que el mercado se fuera a ir tantísimo de madre, también por la liquidez y un poco por la barra libre de liquidez y la falta de crecimiento. Al final, la gente que está invirtiendo ahora está dispuesta a pagar lo que sea con tal de tener crecimiento, porque de hecho creo que la situación del virus es mucho peor de lo que el mercado descuenta y de lo que todos pensamos, pero la gente no se quiere dar cuenta, ¿no? Entonces,
Bueno, me perdí un upside importante y, bueno, un error de inversión clarísimamente. Pero bueno, es que al final con mis números, pues bueno, la decisión estaba tomada y oye, que al final siguieron siendo muy buenas operaciones, ¿no? Oye, y meterías en el mismo saco también las Smart, me imagino, ¿no? Estás ahora también que está el nuevo acrónimo de las FANG y luego están las Smart, o consideras No. que estas están distintas. ¿Esto qué es? Que esto no me he enterado Las yo. Smart Cuéntalo con son, si no me equivoco yo, es Square, Match Group, A es for Alteryx, R Roku y T Tradesk. Qué bien, qué viejo me estoy haciendo, macho. Sí, yo tampoco Hay tenía. alguna de esas que ni las había oído, vamos. ¿Qué opinas, Carlos, tú? A mí me encantan. O sea, a ver, es que es un poco como todo. Claro, puede ser una Yo gran trabajo del empresa día a y día. una mala inversión, ¿no? Quiero decir. Eso es. Es que ese es básicamente. Yo solo voy a eso. O sea, si es que a mí no me tiene que convencer nadie de que el día de mañana el e-commerce va a ser la forma fundamental de compra, las wallets online o los métodos de pago del online va a suponer un 40% del retail, sin ninguna duda, y que las pasarelas de pago, todas las wallets, todo muy claro. Pero de ahí a que valgan lo que valen hoy, me cuesta mucho creérmelo, ¿no? Sí, señor. ¿Alguna pregunta Bueno. que queréis hacer más o le pasamos las preguntas de Pablo, estas que hicimos, que nos propuso otras que son muy buenas de libros y demás y tal? O No, sea, yo tengo una pregunta, sí. A mí me gustaría preguntarle, es decir, él en qué tipo de visión, digamos, inversora, ¿no? Pues qué es lo que le resuena más, ¿no? Aunque, vamos, yo ya sé que Carlos, por lo que le he leído, es lo bastante inteligente como para no caer en y aquí sí que lo digo otra vez el palabra con toda su extensión, en el maniqueísmo de realmente mucho tonto que hay por ahí, que es o es su forma de inversión y todo lo demás es basura, ¿no? Es decir, cuando lo más bonito para mí, sí, sí, tío, es que está lleno, ¿no? Es decir, Sí, hay sí, un sí. odio ahí que cuando lo más bonito precisamente es coger ideas de todo el mundo, ¿no? Y vamos, y Sí, sí. yo, o sea, de cara a forrarme, que es para lo que estoy en esto, ¿no? Como decía el mítico expresidente de la Generalitat Valenciana, pues, pues me da igual, ¿no? O sea, cualquiera me vale, ¿no? Pero vamos, o sea, no, y no, en fin, tú, ¿qué es lo que a ti, lo que más te interesa, lo que más te resuena, si lo hay, ¿no? Primero, ¿cómo inviertes? Yo entiendo que a ti te gusta mucho el tema de la valoración, ¿no? Pero Sí. y de intentar entender, pues no sé, a las empresas y tal, pero ¿en qué te fijas más, no? O sea, aunque es lo si tuvieras que ponerte una chapa, ¿no? ¿En qué chapa te pondrías, ¿no? Muy de acuerdo con lo que dices y etiquetas, oye, que a quien le guste etiquetarse haya ellos, ¿no? A Mm, mí no me suele interesar. Si me tuviera que poner una etiqueta, es que claro, si es que lo bonito es invertir. O sea, a claro. mí lo importante es qué horizonte y qué perfil. Yo en general la parte growth, por un tema que me dedico al e-commerce y a temas de tecnología y porque suelo mirar más empresas que estén creciendo. Porque realmente creo que a día de hoy, con la situación que tenemos, con la forma de crecer del mundo y con lo que vale el dinero, que es obviamente nada, eso yo creo que la parte de las etiquetas como inversor creo que hace muchísimo daño, ¿no? Sobre todo porque luego la gente se las cree y entonces acaba por invertir con el estilo de otro, que me parece lo peor que se puede hacer en esta vida, ¿no? O sea, yo soy yo y mis circunstancias y yo acabo invirtiendo en las cosas que se ajustan a mi horizonte temporal y mi perfil de riesgo y tal. Por lo general invierto en empresas que crecen bastante porque, bueno, mi cartera es a muy largo plazo. Yo tengo 30 años, yo quiero invertir hasta que me muera, ¿no? Y quiero, no tengo necesidad tampoco de mucha renta pasiva, con lo cual sí que quiero capitalizar, ¿no? Y capitalizar. Tengo bastantes empresas tecnológicas en cartera. Bueno, la mayor posición evidentemente es Alibaba, que es donde trabajo. Y además de eso tengo acciones en Lazada que no cotizan, pero bueno, viene a ser lo mismo porque al final se pone en equivalencia todo en la presentación de resultados de Alibaba. Y luego, bueno, pues tengo bastante perfil también, como un 25 o 30% de la cartera, en cosas un poquito más conservadoras, pues las que nos gustan a todos, que yo llevo invirtiendo desde hace bastante, que es un poco como diversificarse al mundo. P&G, Nestlé, bueno, las clásicas Johnson Johnson. He invertido de forma oportunista en e-commerce y en, bueno, pues he tenido PDD, Pinduoduo, que es una empresa muy interesante, comentábamos antes, de social commerce. He invertido en SEA, he invertido en Tencent,
Me gusta muchísimo Amadeus, creo que es la única empresa de Linux que se salva junto con Cellnex. Me gusta mucho, por ejemplo, en cuanto esté un poco más claro el tema del virus, creo que hay que estar en Booking.com. Empresas de ese perfil, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Ese tipo de compañías. Sí, sí, sí. Yo mientras estábamos aquí mirando me había puesto en la tabla y estaba viendo JD, que efectivamente está en la número 75 y capitaliza pues a nivel de Novo Nordisk, Philip Morris y curiosamente Shopify, están juntas, Sí, a nivel de unos 120 billions. Sí, y Booking, bueno, se ha pegado una buena galleta, pero Booking estaba por ahí también. Pues nada, si tenéis alguna pregunta más o le lanzamos aquí las Pasamos a las preguntillas. preguntas. Tira Vale, las preguntas bueno, esas y ya si se nos ocurre algo más, interrumpimos. Sí, claro. La semana pasada, Sí. bueno, estuvimos grabando con Pablo, nuestro amigo Pablo, y nos pasó Sí. algunos highlights que yo creo que son muy interesantes. Ahora los vamos a intentar incorporar. Y bueno, pues son muy rápidas, ¿no? La primera es el error más importante que has cometido. ¿Cuál crees que sería? Bueno, yo es que creo que es el que he cometido y he seguido cometiendo y espero no cometer nunca más. Y es no negociar bien las cosas y no dejarlo todo muy cerrado, ¿no? Creo que como inversores esa es una de las tareas y las labores fundamentales y además mi generación es muy infantil con este tipo de cosas. Tú puedes ser todo lo bueno que tú quieras, tener todo el talento que tú quieras. Si cierras un mal deal, estás jodido. O sea, es que es muy claro. La mejor empresa del mundo comprada a un mal precio no merece la pena. Sí. Y viceversa, ¿no? O sea, al precio adecuado todo es triple A. Yo he tenido muchísimas, sobre todo, bueno, estando muy en startups y en temas de este estilo, yo he tenido muchísimos problemas con no negociar bien, con no ser capaz de cerrar las condiciones muy claramente, exceso de confianza hacia el otro, hacia las capacidades. Creo que en nuestra generación, muchos además se ha querido un poco el sueño, ¿no? Siempre ves que las empresas crecen, que hay gente que lo hace genial y tienes un poco miedo a perderte las oportunidades, ¿no? Y sobre todo en empresas, bueno, en startups, empresas no cotizadas, en cosas así. Yo me arrepiento, bueno, no es que me arrepienta, ¿no? Pero yo me he tirado mucho a la piscina con cosas que mirándolo en retrospectiva tenía que haber negociado más o tenía que haber reafirmado mi posición un poquito más para conseguir, bueno, pues realmente generar un upside bueno, ¿no? Y creo que es un consejo para toda la gente además de mi generación porque somos muy idealistas y tenemos un miedo a perdernos el rally cuando lo más importante es preservar el capital, ¿no? Qué buena reflexión. ¿Y la mejor decisión de tu vida? ¿Cuál crees que ha sido? Hacer este podcast, Pues- macho, que es tonterías, pregunta, vamos. Eso se la puedo contestar hasta yo. Qué bueno. Bueno, yo creo que la mejor decisión al final, en mi caso, fue el atreverme a salir de mi zona de confort. Bueno, es una frase muy absurda, ¿no? Pero el atreverme a venir bueno, pues con Rocket Internet, de irme al otro lado del mundo y bueno, intentar hacer un poco mi vida, ¿no? O sea, al final no es ya la empresa y que la empresa ha ido bien o ha ido mal, es una forma de ver la vida, ¿no? Creo que en España se vive tan bien, de hecho demasiado bien, aunque bueno, ahora con estos políticos se va a dejar de vivir también, con lo cual saldrán mejores emprendedores y gente que se mueva más, pero se vive tan bien que nos cuesta el decir, bueno, oye, que es que sí, que yo estoy muy bien, pero que yo quiero probar otras cosas, que yo quiero pensar en grande, que yo quiero irme fuera, yo quiero hacer otro tipo de temas, ¿no? Y al final yo veo muchísima gente, además ahora eso con el tema de la inversión, de Twitter y demás, veo mucha gente con un potencial increíble que por no tirarse a la piscina, por no atreverse y tal, se pierde muchísimo, se pierde oportunidades, se pierden muchas cosas, ¿no? Y creo que esa es una reflexión que todos debemos de tener, ¿no? Yo lo que más orgulloso estoy a día de hoy es haberme atrevido. Que te puede salir mal o bien o lo que sea, pero yo estoy muy contento de haberme atrevido. Y me he pegado 1000 bofetones y he tenido 1000 problemas y bueno, ahora parece que de repente se ve algo mejor. Pero yo he tenido familia y amigos riéndose de mí por estar en Filipinas y por estar currando 14 horas al día hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Pero es que cuando tienes las cosas claras hay que tirarse a la piscina, ¿no? ¿Cuál es tu cita preferida? Bueno, para mí la mejor de manual, que además no sé ni de quién es, porque es una de estas que te salen como en la frase del día de Forbes y cosas así, es que, bueno, que al final tus dudas y, bueno, básicamente tu realidad es la función de tus dudas y tus intentos. O sea, al final, si tú realmente intentas hacer cosas y eres capaz de calmar tus dudas y de esforzarte,
tú eres capaz de crear tu propia realidad, ¿no? Y muchos de los que pensamos demasiado y sobrepensamos las cosas, al final las dudas pueden a tus intentos, no eres capaz de intentarlo, y tu realidad es la que es, que bueno, te quedas donde estabas, que oye, que no tiene nada de malo, pero creo que al final la vida está para vivirla y para esforzarse y tratar de hacer cosas más interesantes, ¿no? ¿Cuál dirías que es el libro que más te ha influenciado? Es que hay muchísimos. A mí leer me encanta, ¿no? Y creo que hay de todo tipo, ¿no? Y uno de los problemas que veo siempre es que la gente lee mucho de finanzas, pero no lee suficiente de biografías o de temas de vida que realmente me parece que inspiran mucho más. Para mí el mejor libro en ese sentido es Shoe Dog. No sé, creo que en español se llama de otra forma. El libro de Phil Knight, sí. Porque te enseña realmente lo jodido que es ser capaz de crear una empresa y de crear valor. O sea, es que idealizamos a los emprendedores, parece que es fácil, pero tú cuando lees un libro así te das cuenta que es que tienes 5 o 10 años donde todo te dice que tienes que tirar la toalla. O sea, es que lo más normal del mundo, para la historia detrás de la mayoría de empresas que tienen éxito, lo más normal es que se hubieran vuelto locos, se hubieran tirado la toalla y otra cosa. Y veo muchísimo valor en eso, porque la gente en general se cree que el CEO de no sé qué, o el founder, o la gente que ha tenido éxito, le ha ido todo siempre de locos, cuando la realidad, y yo lo he vivido en primera persona, es que montar una empresa es como dice Ben Horowitz, ¿no? Es como comer cristal, o sea, es que es durísimo, ¿sabes? La autobiografía de Phil Knight en español, Nunca te pares. Eso es, sí. Sí. Buenísimo. ¿Cuál considerarías que es el mejor hábito que has adquirido en los últimos años? Hay muchos y creo que es que, joder, además vosotros, bueno, muchos además también por escucharos y tal. Creo que el mejor hábito es leer todos los días. A mí me ha cambiado la vida, porque vamos, que tampoco es que sea el mayor lector, pero me esfuerzo todos los días a leer como 30 minutitos antes de dormir y 30 minutos antes de trabajar. Y me parece que es que te cambia la vida, porque te permite reflexionar, aprender de otros, y creo que la mayoría de gente de éxito lee. Y es bueno, evidentemente Warren Buffett, Charlie Munger y tal, es una cosa que defienden, pero que es que creo que cuando uno lee, aprende muchísimo más y tiene mucha más capacidad de pensar y de análisis crítico, que al final es de lo que va a invertir y de lo que va la vida, ¿no? Hay otro hábito muy bueno que es hacerse Patreon de Más Dividendo. Eso es algo que también pues creo que puede ser un gran hábito. Para el que no lo tenga todavía, pues habituaos, porque nos permite traer a gente interesante como Carlos. Hoy hemos encargado un satélite para mejorar la conexión, por ejemplo, que ha tardado, por eso se lo oye ahora bien, ¿no? Dice que está en un barco y tal, pero en realidad es el satélite que hemos mandado un KH-10 de estos en órbita geoestacionaria y ya le tiene enfilado ahí y a partir de ahora pues ya veréis qué sonido de alta fidelidad, sin latencia ni nada. Venga. Por cierto, Carlos, Patreon.com/másdividendo. Cállate un momento. Patreon.com/másdividendo. Muy bueno, ya está. Muy bueno. Oye, yo cuando haga mi primer millón, os mando una buena parte donación ahí para que sigáis creciendo y ayudando a la cultura financiera, que es de lo que se trata. Pero que desde 3 euros al mes, tampoco hay que volverse loco, No, coño, vosotros ya estáis en otra liga, ni 3 euros ni nada, como Rayo. Hay que haber ahí una parte VIP de 200 euros al mes. Eso, sí señor. Oye, y bueno, ahora Carlos está en un barco ahora mismo, Estamos continuando aquí la conexión para que sepáis que este es un podcast bien auténtico y que estamos aquí contra viento y marea. Y ahora estás ahí para coger wifi, ¿no, Carlos? Joder, es que lo de la isla es increíble, ¿no? Bueno, no hay casi ni luz, pero claro, aquí se cae internet y bueno, nos ha costado arrancar. Sí. Bueno, pues y la última pregunta sí sería la recomendación un poco para un joven que empieza su carrera profesional o como inversor. ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo es que creo que las dos son las dos caras, para mí son dos caras de la misma moneda, que es cómo quieres gestionar tu vida, ¿no? Cuando creo que tenemos que ser muy ambiciosos para gestionar bien la vida y para plantearnos qué queremos, tanto de la inversión como de nuestro trabajo, ¿no? Y la principal, yo diría, la única forma de hacer eso es conocer mundo, y conocer mundo significa viajar, significa arriesgarse, probar cosas. O sea, al final, cuando tú eres joven, tú tienes tiempo, es tu principal activo. Y el día de mañana tú puedes tener todo el dinero que tú quieras, que no vas a tener tiempo. Entonces, lo fundamental es entender que el binomio de
tiempo, dinero, y cómo tu rendimiento creciente y cómo tus ingresos futuros al final a ti te van a... los deberías de descontar hoy. O sea, ahí Tubau siempre dice estas cosas y tiene toda la razón. Con 1.000 euros un verano en Valencia, con 18 años, tú eres Dios. Con 2.000 euros un Interrail, tú te lo pasas como un jefe. Con 35 años un verano de 5.000, pues es que ni la mitad de la mitad del verano con 18. Entonces hay que probar, hay que arriesgarse, hay que aprender. Yo recomiendo siempre mucho tener alguna experiencia en startups, en empresas pequeñas, aprender de la gente que está intentando hacer cosas. Siempre arriesgarse y conocer el mundo. Qué bueno, sí señor, sí señor. Pues vamos a empezar con las preguntas del hilo que nos han ido dejando. Empezamos por esta de Segundo Impulso. Dice, como siempre hablamos de vinos por Twitter, le pregunto cuál es su denominación de origen favorita de España. Joder, qué bueno, qué pregunta más curiosa. Para mí la mejor, y sobre todo porque no es muy popular, yo diría que Toro. Toro me parece una maravilla y la gente no la sabe valorar. Toro, de largo, fuerte, bueno, interesante, teso la monja, acojonante, riquísimo. Antes le llamábamos Torro, pero ahora ha mejorado bastante, vamos. Y luego lanzaba... Sí, están haciendo cosas chulas. Sí, yo voy a decir que también. Yo también soy muy de Somontano o de Toro. Esos graditos de más ahí. Somontano también era potente, vamos. O sea... Pues mira, me hay una zona que es Calatayud, que tiene una garnacha real y demás espectacular. La verdad que son vinos así un poquito más... Pero también es una zona... Para hombres de pelo en pecho como tú, ¿no, José? Exacto, sí. Joder. Ahí, para los machos camachos. Di que sí. Y otra que también lanzaba Segundo Impulso. ¿Vamos comprando ya Amadeus? Sí, yo creo que Amadeus hay que tenerla siempre en cartera. Creo que es lo único del IBEX que se salva, que tampoco es decir mucho. Y hay que comprar siempre. Y de hecho creo que está a muy buen precio. Creo que la vamos a ver algo más barata, pero vamos, yo iría cargando ya posición. Es un empresón. Ipar dice, hola Carlos, usted es habitual en las redes sociales y sacan mucho partido a plataformas como Twitter donde podemos coincidir. ¿Qué es lo que le ha dado ese feedback? Vamos, ¿qué opinas de Twitter y su mundillo? Bueno, yo es que creo que como todo, si lo sabes usar es cojonudo. Claro. A mí me encanta porque hay gente buenísima. Yo he aprendido mucho de vosotros. Yo qué sé, 10 años y he aprendido muchísimo porque he visto gente que comparte, que es generosa y gente muy buena que no te respondería de ninguna otra forma, ¿no? Claro, luego ya el que quiera usarlo como Instagram, pues ya depende de ellos, ¿no? Pero creo que el valor es acceder a gente muy buena que es mucho más abierta cuando está en Twitter. Muchísimo más abierta y responde mucho mejor. La mitad de la gente que te va a responder por ahí, si la mandaras un email no te respondería. Pero en Twitter pues tienen otra personalidad, ¿no? Y realmente se esfuerzan por ayudar a la gente. Totalmente. Camacho dice, ¿cree que con todos los avances que han conseguido ya las empresas retail en cuanto a distribución y logística se refiere, habrá a futuro aún más mejoras operativas? Bueno, es que yo creo que muchas veces es un tema de ADN, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, el Corte Inglés está mejorando, hay muchas empresas que están mejorando, pero al final el nivel de transformación, la forma de integrar de punto a punto, ¿no? O sea, integrar los métodos de pago, integrar la experiencia omnicanal, integrar las plataformas ya de distribución logística, de último punto, incluso cosas tontas como tener los collection points y demás. No es nada fácil. Creo que el retail está mejorando, pero que al final es que, primero, la escala que tienen las plataformas grandes de Internet es muchísimo mayor. Y segundo, creo que al final, cuando uno está en una empresa de retail, el problema es que siguen dependiendo mucho del margen. Siguen teniendo... Son empresas muy intensivas en capital. Siguen teniendo mucho CAPEX, siguen teniendo muchas cosas. Y al final, cuando tú estás en una empresa online y particularmente en un marketplace, en una plataforma, si es que en 15 minutos te han entrado 100 vendedores sin darte cuenta, ¿no? Jack Ma siempre dice lo mismo. Cuando tú eres Alibaba, si con 300 millones tienes 80.000 vendedores nuevos, ¿no? Escalan muy bien, las plataformas escalan muy bien. Bueno, hemos experimentado algún problema de cobertura y demás y hemos hablado que lo mejor casi es dejar una segunda parte para la semana que viene y de esta manera no nos perdemos a Carlos, que la conversación contigo está siendo un espectáculo, macho. Me alegro mucho, sí, lo siento porque es que es muy difícil estar aquí en mitad de la nada, pero bueno, cosas del directo y
y con muchas ganas de seguir charlando y, oye, y de disfrutar de vosotros por segunda vez. Claro que sí. Es que acaba de saltar la noticia de que estamos invadiendo Gibraltar por fin y el satélite se lo han llevado los de la CIA. Hay que donar más en Patreon. Sí, los militares no tienen más pasta que nosotros de momento. Pues nada, chicos. Sí. Oye, un auténtico placer, de verdad que está siendo muy, muy productivo y la semana que viene volvemos otra vez al tema, ¿vale, Carlos? Venga. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Y lo siento, perdón. Nada, por favor. Así venga, un abrazote. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego.